Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor, un Dios de bondad y misericordia, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Juan. Hoy le invito a que me acompañe y estudiemos la palabra de Dios en su libro de Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 al 35. El mensaje de hoy lo he titulado El forastero de Jerusalén. Y vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha concedido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque sé que se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entre pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy una vez más colocamos tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Tu palabra que lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Te pedimos que tu palabra sea alumbrada en nosotros. Danos espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Que podamos entender tu palabra y que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 días después de su resurrección, Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino de Emaús.
Dice el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba ¿qué? A 60 estadios de Jerusalén. En la Biblia de las Américas dice que estaba como a 11 kilómetros a Jerusalén. Literalmente podemos decir que Emaús, que quiere decir aldea, y Emaús en griego, que es Emmaús, y en hebreos que es Amá, significa primavera templada. Hay unas excavaciones más recientes que indican que Emaús podría ser la ciudad de Kirián Jerib, partiendo de esta escritura de Lucas 24, porque como allí dice que ellos dos iban a 60 estadios de Jerusalén, los estadios romanos antiguos equivalían a 185.125 metros, por lo tanto 60 estadios son poco más de 11 kilómetros o 7 millas, y esa es la distancia a la que los Kirián Jeriat estaban de Jerusalén. Cabe destacar que los discípulos se dirigían en dirección contraria a la recomendada por el Señor, que era Galilea. En el versículo 14 y 15 podemos ver y decían que ellos hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La conversación de estos dos hombres parecía en realidad unos monólogos. Ellos estaban hablando entre sí de lo que había sucedido, de su percepción, de lo que todo estaba pasando, y tenían mucha confusión, tenían doble confusión de todos los testimonios que se estaban hablando. Y habían olvidado incluso sus propios testimonios y sus propias experiencias. Tenían en su mente lo como otros veían, se habían sumado a las conversaciones de aquella incredulidad que se había desatado en ese tiempo. Una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, de incredulidad, una caminata lenta, pero muy fatigosa. Eran días de confusión para todos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Realmente es el Hijo de Dios? Porque en aquel tiempo donde nadie en Jerusalén hablaba de otra cosa que no fuese de qué, de la muerte de Jesús. Y las preguntas iban y venían, y ellos estaban hablando en voz alta y estaban diciendo que no confiaban en todo lo que estaba sucediendo y cuál realmente sería la verdad. Ellos estaban en busca de la verdad. Y hay algo hermoso en este pasaje que dice: Jesús mismo se acercó, porque la Biblia dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Él fue a donde ellos estaban y caminaba con ellos, porque en este peregrinar de la vida, Jesús camina con nosotros en este camino de confusión, en este camino de tristeza, en este camino donde podemos tener varias preguntas sin respuestas, preguntas profundas que solo pueden tener respuestas profundas, que las puede dar solo Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Jesús, tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras dolencias, que nuestras debilidades Él las conoce. Él nos puede hacer compañía en ellas. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, y por eso Él puede entendernos cada una de esas preguntas que nosotros tenemos, de esas luchas que nosotros tenemos. Jesús está a nuestro lado y diciéndonos: estoy aquí para caminar contigo. Y dice el versículo 16, más los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Estaban hablando de una ceguera espiritual, porque ellos naturalmente ellos veían. La Biblia está haciendo referencia de una ceguera espiritual. En Marcos se dice la Biblia en su capítulo 18, dice: teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos y no oís, y no recordáis. Y el Salmo 119 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las maravillas de tus promesas, las maravillas de tu verdad. Abre mis ojos, los ojos del entendimiento. Hay momentos de oscuridad. En aquel tiempo había momentos de oscuridad. En este tiempo actual hay momentos de oscuridad, cuando nuestros ojos pueden estar velados para ver con claridad lo que Dios está haciendo en el mundo, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para leer su palabra y entenderla. Pero ahí está Jesús para iluminarnos la palabra y hacerla viva y eficaz para cada uno de nosotros. Ellos estaban hablando de todo lo que había sucedido. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, habían estado con Él, habían caminado con Él, pero sus ojos estaban cegados a ideas terrenales, físicas, de cómo ellos estaban palpando la situación que estaba viviendo Jerusalén con manos y ojos humanos, y no podían ver, porque solo con ojos espirituales se pueden ver las profundidades del espíritu y de lo que estaba sucediendo. Tenían una opresión muchísimo mayor que el pecado, un opresor en ese momento muchísimo más grande que Herodes, muchísimo más grande que Pilato o Nerón. Era Satanás,
que estaba encubriendo las mentes y los ojos de aquellos hombres para que no viesen la verdad de que el Hijo de Dios había muerto, pero sobre todas las cosas que había sido resucitado. Cristo nos da la vista espiritual y podemos ejercitar esa vista espiritual como permitiendo que Dios entre en nuestras vidas. En Apocalipsis, en su capítulo 13, en su versículo 18 dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sabemos que hay un colirio natural, ¿verdad? Que refresca la vista. Hay un colirio espiritual que nos hace ver las cosas espirituales. En 2 de Corintios también nos afirma y nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó ¿qué? Cegó su entendimiento. Les daba incredulidad. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz. ¿Y cuál es la luz del evangelio de la gloria? La luz de la imagen de Dios, la luz de Cristo, la luz de Cristo. Entonces ciega el entendimiento para que no podamos ver realmente a Jesús como lo tenemos que ver. Y dice el versículo 17, continuamos en Lucas. Recuerda, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Las malas conversaciones corrompen el alma. ¿Con qué estás hablando? ¿A qué te estás uniendo? ¿Qué estás hablando por tu boca? La vida y la muerte está en la boca. Hablar palabras de bien y no de mal, palabra de bendición y no palabra de maldición, palabras de salud y no palabras de enfermedad. O sea, palabras que glorifiquen el nombre de Dios, sino que los blasfemen. Palabras de fe y no palabras de incredulidad. ¿Qué platicas? ¿Qué hacen? ¿Y por qué estáis triste? El Señor una vez más confronta a uno de ellos porque lo estaba llamando a la esperanza contra esperanza, lo estaba llamando a la esperanza, no a la tristeza del mundo, sino que los estaba guiando a que no estuviesen tristes, estaba diciéndoles, soy vivo, hay esperanza en mí, todas las cosas van a cambiar. ¿Qué pasa si Dios nos habla, si Dios está en silencio? Nos ponemos tristes, creemos que Dios no está viendo nuestras circunstancias y esos hombres creían que Dios se había olvidado de ellos. ¿Qué dice Juan en su capítulo 16, versículo 33? En estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él había vencido al mundo. ¿Y es porque estás triste? Yo he vencido al mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios cambia nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Tener los pensamientos de Cristo. Lo que sube a nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que emana nuestra boca es de qué? De lo que viene del corazón. ¿Qué había en el corazón de esos hombres que estaban hablando tanta desesperanza? Y el Señor también nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y Nehemías, el constructor, dice, no entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Señor estaba diciendo, no estén tristes, no estén tristes. Mi gozo, el gozo del Señor, es su fortaleza. Y dice el versículo 18, y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, otro no está identificado, pero él le da el nombre Cleofas y le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Qué es un forastero? El concepto de forastero es que es alguien que ha venido de otro lugar. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? ¿Qué dijo él mismo? Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y no me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decía entre los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Decían ellos. ¿Por qué? Porque no entendían que él no era de este mundo. Todos estos murieron en fe, habla Hebreos, porque sin haber recibido ¿qué? Las promesas, pero habiéndolas que visto, ¿por qué? Por fe, y aceptándola con gusto como desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero en realidad anhelaban una patria diferente. ¿Cuál? La celestial.
El Señor sí era forastero. Tú eres el único forastero de Jerusalén. Sí, él era un forastero en Jerusalén, porque realmente su ciudad estaba en el cielo y estaba dejando ese legado para cada hombre. Nosotros también somos peregrinos y forasteros de este mundo. Nuestra ciudadanía es en el cielo, porque nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, está ¿qué? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Porque somos forasteros, dice Primera de Crónicas 29:15, y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Sí era, Cleofas le dijo la realidad, sí él era forastero. Entonces el versículo dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Les preguntó, le confrontó. Hay una omnisciencia del Señor, él sabe todas las cosas. Y ellos dijeron de Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué es lo más importante en este versículo? Que el Señor le agrada conversar con nosotros. El Señor no impone sus verdades. El Señor tiene una plática con nosotros, tiene una conversación íntima, una relación íntima con cada hijo y permite que cada una de nuestras confusiones Él pueda librar una respuesta profunda a esas preguntas, pero lo hace desde una esquina del respeto y del libre albedrío. El Señor sabía lo que había sucedido, pero Él quería abrir el corazón de estos hombres con palabras sencillas. ¿Qué ha pasado? Él conoce lo que pasó, pero daba pie a una conversación porque Él está interesado en usted y en mí. Él está interesado en su opinión. Jesús provoca el encuentro de la humanidad con la cruz. ¿Para qué? Para que sepamos tener el entendimiento de los sufrimientos de la cruz. Evitar la cruz es evitar la redención, es evitar la resurrección de Cristo. No podemos reconocer su muerte. ¿Por qué? Porque si no reconocemos su muerte, no reconocemos su resurrección. No podemos tener dos aislados estos eventos. Ellos lo tenían aislado, ellos estaban reconociendo que murió, mas no estaban reconociendo que resucitó y que tenemos un Dios vivo. Y el Señor quería darles este entendimiento a estos dos hombres, que era una representación de la iglesia como discípulos, porque toda persona que sigue a Cristo, que es cristiano, o que quiere seguir a Cristo, se convierte en su discípulo. Era importante que ellos entendieran la muerte del Mesías, no como un fracaso, sino como un plan perfecto que se había cumplido. El énfasis de esta visita era enseñarles el reconocimiento de un Salvador resucitado. Porque fíjese la respuesta de Nazareno, que fue varón, profeta. Mire cómo lo estaban describiendo como un profeta. Esa era una verdad. Jesús mismo se refirió a sí mismo como profeta en Marcos 6:4-6. Dijo más, Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, dice la Biblia, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? Porque había incredulidad. ¿Qué es un profeta? Ellos manifestaban que los profetas eran un portavoz de Dios, ellos reconocían que Jesús era un portavoz de Dios, que podía haber eventos futuros, el Señor les habló que había unos eventos futuros y que hacía una poderosa obra, le dijeron, claro, porque ellos estaban citando Isaías, el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor, ungió a Jehová y me ha ungido ¿para qué? Para predicar las nuevas a los batidos, a vendar el ¿qué? El corazón quebrantado, a libertar a los cautivos. El Señor había hecho su obra redentora, salvación, sanidad y liberación. Pero había un milagro mayor que ellos no estaban reconociendo en Jesús, porque ellos decían, hizo grandes obras, y ¿sabe qué más dieron? Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos habían visto que él había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, a Naín, tantos milagros, señales, prodigios. Ellos habían visto que había levantado el paralítico de Bethsaida, que había alimentado a 5,000, porque ellos estaban reconociendo que poderoso en obra, que sabía hacer milagros. Y también reconocían que en palabra delante de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús les enseñaba con autoridad y no como los maestros de sus tiempos. ¿Qué es la palabra autoridad? Eudosía, que denota que un dominio completo y exhaustivo del tema. Jesús no enseñaba como si fuera un comentarista. Jesús sabía realmente lo que estaba predicando. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo,
mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, haciendo referencia al Padre Celestial. Jesús también estaba siendo reconocido por ellos como un profeta, como un hombre que hizo una obra poderosa, como un hombre que era un maestro de la palabra, pero todavía no estaba siendo reconocido por estos hombres, ni por la iglesia que lo seguía en ese tiempo, como el Hijo de Dios resucitado, porque esa realmente era la revelación en ese tiempo que Dios quería traer a la iglesia y a la humanidad. Había un entendimiento precioso de lo que Él fue, pero a medias. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba velado y no podían ver toda la grandeza de Dios. La Biblia dice en Juan que Él era el verbo hecho carne. Por eso podía hablar de la palabra, porque realmente Él era el verbo hecho carne, Él era la palabra. Y mire el versículo 20, como dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos habían entendido la muerte de Jesús, pero la habían entendido desde la esquina de la derrota y no como una aplastante victoria de Jesús en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice en la palabra? ¿Qué decía el Señor? Que se iba a levantar, que era necesario el morir, pero que también Él iba a resucitar. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 55, 57? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él había muerto, pero también había resucitado. No se podía colocar la muerte de Jesús como un fracaso. Había que ver la revelación de que Él había despojado a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde triunfó sobre ellos? En la cruz. Y aquí, en ese momento, el velo del templo se rascó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Para qué? Para que la humanidad tuviese acceso al Padre Celestial. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y cómo se logró eso? Por la muerte. ¿Pero por qué más? Por la resurrección y la victoria de Cristo en la cruz. Jesucristo estaba trayendo esa revelación. Estaba trayendo la revelación de que cuando dijo consumado es, que Él había cumplido, que Él había consumado, que se había libertado, que había venido el Hijo de Dios, libertad de la humanidad. Y estos hombres tenían que conocer a Jesús, al Jesús que resucitado. Miren lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué dijo Él en Mateo 17, 23? Y le matarán, más al tercer día que resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ya ellos sabían que Él iba a morir, pero también se había dicho que Él iba a resucitar. La expectativa del tercer día se había perdido dentro de la incredulidad, se había perdido en el camino de Maús. Ellos habían perdido la perspectiva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que resucitará. Y el que, ¿cómo iba a redimir Israel? Que ellos decían, nosotros creíamos que Él iba a redimir Israel. ¿Cómo? Resucitando. Si no creían en la resurrección, no podían creer que Él era el Hijo de Dios. Si no creían que era el Hijo de Dios, no se podía redimir Israel. En Romanos 5 nos habla de cómo Dios envió a su Hijo para sustituir a Adán. Porque por un hombre entró el pecado y la muerte. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo se lavan los pecados y entra la vida. Jesús no estaba siendo derrotado en la cruz. Dios estaba librando una batalla por la humanidad y Él venció la muerte. Jesucristo estaba quitando y clavando toda maldición sobre la humanidad. Y estaba despojando a Satanás y estaba quitando el pecado del mundo. Jesucristo nos estaba perdonando y sanando todas nuestras dolencias en la cruz. Jesucristo nos estaba reconciliando consigo mismo y con propósitos eternos. Jesucristo estaba liberando la bendición prometida de Abraham, de bendecir en su Hijo a todas las familias de la tierra. Dios nos estaba adoptando como hijos suyos. ¿Cómo? Todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, se le ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Había llegado la luz del mundo que iba a disipar las tinieblas. Necesitamos
y ellos necesitaban la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Y este fue el encuentro de esa revelación. En Lucas 1:35 dice, y respondiendo le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor nacerá y será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. No era solo el profeta, no era solo aquel que hacía buenas obras o poderosas obras de milagro, no solo era aquel que era erudito de la palabra, no, era el Hijo de Dios que había muerto, pero había resucitado. Y ellos hacen mención que algunas mujeres, dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían tenido una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estos hombres le relataron a Jesús la experiencia sobrenatural que habían tenido María Magdalena en el sepulcro y que el mismo Jesús le había dicho que diera testimonio, le dijo, ve y dile a mis hermanos lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Dice, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María Magdalena estaba llorando, igual estaba triste junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y a quién vio? A dos ángeles. Hubo otra revelación. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaba sentado el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿qué le dijeron? ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Oh, qué gran revelación. ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lloras? Él está vivo, le dijeron los ángeles, para resumirle el versículo. Ellos tenían testimonio de estas mujeres. Ellos ya habían escuchado este testimonio de la visión angelical y del encuentro. Pero igual iban comentando lo que había sucedido, mas no lo habían creído en su corazón. Y dice el versículo 25 y 26, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, le declaraba todas las escrituras, lo que ellos decían. Jesucristo les explicó todas las escrituras de Moisés, todo lo que dijeron los profetas, cómo habían hablado de Jesús. ¿Y cuál fue el término que usó? Insensatos. La noción de insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. Una persona insensata actúa sin madurez o cordura. El Señor les estaba diciendo insensatos, carentes de entendimiento y tardos de corazón. ¿Tardos? ¿Qué es? Su resurrección ya estaba profetizada y él mismo la predijo y ellos estuvieron con él. Pero no la creían. Le dijeron, eres tardo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos, está lento, sin entendimiento a la manifestación del poder de Dios. Jesús se manifestó en varias ocasiones para manifestar su gloria y habló de que tenía que morirse resucitado. ¿Por qué no lo creen? ¿Por qué no le creyen a los profetas todo lo que han leído? ¿Por qué no creen lo que yo les dije? ¿Por qué no creen el testimonio, los testimonios que ahora vienen de la resurrección de Cristo? ¿Por qué tardos? Él se manifestó para que nosotros creyéramos en Él. Y mire, al creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos pasando de muerte a vida nosotros también. Y estamos recibiendo esa potestad, de esa revelación de vida del Señor. Porque al recibirlo a Él, estamos recibiendo la vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan. ¿Qué tomó? El pan. Y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron, ¿qué? Abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sentados con ellos que a la mesa. Oh, tan bello el Señor. Mire lo que dice Lucas en su parábola de la gran cera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo,
Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Él lo sentó a la mesa del banquete, a la mesa espiritual. Él los sentó al banquete del pan de vida. Él tomó el pan y los bendijo. Porque yo recibí del Señor. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo el Señor con los discípulos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? Tomó igual el pan y habiendo dado gracias, igual lo bendijo. ¿Qué dice la Biblia? Lo partió y dijo, tomad y comed. ¿Qué les había dicho? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Porque hubo la revelación arriba cuando él dice que cuando él partió el pan, sus ojos fueron abiertos. ¡Wow! Les mostró la muerte en la cruz, le mostró su cuerpo. Y allí vieron la revelación. Cuando él partió el pan, reconocieron que era Cristo. Vieron su cuerpo molido. Hubo la revelación. La Biblia explica que Jesús es el pan de vida. Y el pan que desciende del cielo, que somos alimentados que por él espiritualmente. Y de él no morimos, sino que vivimos. El pan representa el cuerpo de Cristo. Es decir, la muerte que el Señor sufrió como pago por nuestros pecados al partir el pan. Ellos tuvieron esa revelación de la muerte. Qué hermoso. Los golpes que sufrió, lo que vivió nuestro Señor Jesucristo al partir el pan. Esos dos discípulos se encontraron con la muerte del Señor. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos que la paz que cayó sobre él el castigo, y por sus llagas nosotros todos fuimos sanados. El pan también representa la comunión con el cuerpo de Cristo, el compañerismo con nuestros hermanos de la fe. Por eso lo sentó a la mesa y le partió el pan. Hubo la revelación del nuevo pacto. Lo que nos enseña es vivir con Cristo, comer de lo que él dio. Los partió y ¿qué? Y les dio. Entonces, ¿qué? Les dio de la cruz, les dio de su cuerpo, les dio de su sanidad, les dio de lo que él representaba, les dio del nuevo pacto que a partir de su cuerpo crucificado se entregó por herencia. Estaba sellando el nuevo pacto. Ya había sucedido, cuando él comió con los discípulos, iba a suceder, pero cuando sentó a estos dos discípulos, que sentó a la iglesia, a los seguidores de Cristo, ya había sucedido. Estaba marcando el tiempo de que su cuerpo estaba estableciendo un nuevo pacto de herencia. Somos coherederos y herederos por medio de Cristo. Estamos sentados en lugares celestes. Por eso lo sentó a la mesa, porque por medio de él nos sienta en lugares celestiales. ¿Por medio de qué? De la cruz, de su cuerpo partido. Y por eso sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Se usa simbólicamente la omnipresencia de Dios. Los ojos de Jehová están ¿qué? En todo el lugar. Le dio los ojos de Dios. Los ojos de Jehová están ¿qué? Sobre lo justo, dice Proverbio. Adán y Eva, mire lo que dice Génesis. En su capítulo 13, en su versículo 7, dice Adán y Eva, después de haber pecado, ¿qué sucedió? Se le abrieron ¿qué? Los ojos y se vieron desnudos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. A estos hombres, Adán y Eva, en el momento que pecaron, ¿qué? Se le abrieron los ojos y se mostraron desnudos. Ahora a estos hombres también se le abrieron los ojos en este momento para mostrar a Cristo muerto y estaban mostrando el nuevo pacto, la justificación de Cristo. Nos estaba vistiendo con su vestidura, ya no era nuestro pecado, estaba vistiéndonos con la justificación de Cristo. Los ojos estaban siendo abiertos, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya que justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Estábamos siendo justificados, ¿y qué? Él se le desapareció en su vista, ¿por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Dejemos dejar de estar viendo lo que el hombre ve con los ojos humanos. Dios les trajo una revelación sobrenatural para establecer a ese Cristo inmolado, ese Cristo resucitado. Pero nos estaba dejando la herencia
de que tenemos que verlo con los ojos de ¿qué? De la fe. Jesús está aquí con nosotros. Yo lo puedo ver con los ojos de la fe y usted también lo puede ver con los ojos de la fe en su circunstancia, en su camino. El poder sobrenatural de Dios. Aquellos hombres que comenzaron su camino por la aldea de Maús, ciegos, aunque veían con ojos naturales, estaban ciegos espiritualmente. Ahora fueron abiertos los ojos espirituales. ¿Para qué? Para que sus ojos naturales sean cegados, para no ver las cosas como se ven en el mundo, y fueron abiertos para que las vean que con ojos que espirituales y ver al Cristo resucitado en un encuentro sobrenatural. Y dice el versículo 33 al 35, que ya vamos al final, dice, y levantándose a la misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y dice el 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a qué, al partir el pan. Estaban hablando de qué, de la muerte de Jesús, pero estaban hablando de la resurrección. Comenzaron los testimonios de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzaron hasta hoy, que podemos reconocer. Cristo murió, pero Cristo también resucitó. En esas pláticas y en esos testimonios que el Señor dijo, ve y diles a mis hermanos. Usted y yo nos convertimos en hermanos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo podemos estar caminando esta vida con conversaciones internas o con conversaciones con otro o con conversaciones con el Instagram, con el Facebook, con conversaciones, pero siempre en el dolor, en la desesperanza, en las voces internas y externas, allí está Jesús en nuestro camino. Allí está Él queriendo tener una conversación, queriéndonos preguntar cuáles son tus preguntas profundas, qué estás platicando, qué opinas de mí, ¿para qué? Para darte una revelación profunda y un encuentro sobrenatural con Él y puedas ver no solo a un Cristo que murió, no solo el Cristo que se lee en la palabra, sino el Cristo que tú puedes tener con una relación íntima contigo y conocerlo como un amigo. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro amigo fiel, aquel que nunca falla, aquel que está con nosotros, como dijo Él, todos los días de la vida. Todos los días Él estaría con nosotros en sus promesas. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Todo está bajo su soberanía. Y recuerden que a mayor intimidad, mayor revelación. Y a mayor revelación, mayor gloria. Y que en el camino de la vida debemos tomarnos de la mano derecha, de la mano de justicia, de la mano del favor de Jesús. Y abrazarnos de lo que sucedió en la cruz. Y abrazarnos de su herencia, de su sangre, de su justificación. Pero sobre todas las cosas, del amor de Dios en la humanidad y sobre la humanidad. Dios le bendiga grande.